Muy pero muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo FF Podcast, bienvenidos a un nuevo programita del podcast, programas número 3. Hoy vamos a estar repasando la fecha del fútbol uruguayo, vamos a hacer un FF Podcast Express muy rapidito, tenemos mucho para hablar, tenemos mucho por delante, hoy se viene un programón. Vamos a estar repasando, como ya les dije, todo lo que dejó la fecha del fútbol uruguayo y lo que se viene, pero antes que nada quiero darle la bienvenida a mi compañero en este programa, a mi compañero en estas aventuras por las tierras del fútbol uruguayo. Juanpa, JP, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo programita de FF Podcast. Muchas gracias, Nano, por esta gran presentación. Y bueno, hoy tenemos un programa de esos que realmente es imperdible. Vamos a hablar de lo que pasó en la última fecha del fútbol uruguayo. Una fecha que nos dejó, bueno, muchas cosas, las cuales debemos compartir con ustedes. Peñarol que se aleja cada vez más de la tabla. Peñarol que es líder del torneo Apertura. Y faltando solo 4 fechas, hoy en día es muy difícil pensar que alguien le pueda quitar el liderazgo. También vamos a repasar cómo estuvo Nacional este fin de semana, cuál fue el rendimiento tricolor para lograr o no volver a ponerse en la pelea. Va a ser muy complicado para Nacional, obviamente, poder optar por el título, pero pensando en el intermedio, pensando en el clausura, es muy importante que el equipo de Álvaro Gutiérrez vuelva a tener un buen rendimiento. Bueno, JP, hablando de los dos grandes, tenemos que cruzar la vereda para el lado de enfrente, para el lado del Club Nacional de Fútbol, y empezamos a repasar un poquito la fecha del fútbol uruguayo, porque jugaron los dos grandes. Exactamente, exactamente, Nano. Jugaron los dos grandes. Vamos a empezar por el Club Nacional de Fútbol, Sí, que se que enfrentaba. necesitaba volver a la cima de la tabla y se enfrentaba al Centro Atlético Fénix. Sí, Centro Atlético Fénix en el Parque Central. El partido se desarrolló en el Parque Central, la institución Alba, que consiguió un resultado muy importante Y de seguir Nacional en que la cima. Nacional que venía necesitado de puntos después de la fecha clásica y después de la fecha pasada, que jugó contra Danubio y empató. Un Danubio que se iba a enfrentar a Peñarol y que los salvos esperaban que le quitara un par de puntos al tradicional rival. Y bueno, Nacional aprovechó su oportunidad jugando en su casa, en el Gran Parque Central, junto a sus hinchas. Y bueno, un muy buen resultado para el club tricolor. Buen resultado, exactamente. Sin duda era muy importante para Nacional poder conseguir la victoria. Sí. Yo creo que también era muy importante porque el director técnico, Álvaro Gutiérrez, necesitaba tener un resultado así para que la gente volviera a confiar en él. Era algo realmente necesario y me parece que Nacional con este triunfo, Sí, ante él puede volver a tener cierta confianza. sí, Tenemos que también dar lo que ocurrió en el encuentro, ¿verdad? sí. Hubo una disputa muy peligrosa. Sí, sí, estamos viendo en pantalla un choque tremendo. Un choque muy peligroso, y por suerte terminó sin jugadores lesionados. Sí, Nacional que en el primer tiempo intentaba llegar al área sí, por medio de desbordes de algún centro, hasta que llega el primer gol sí. del Club Nacional de Fútbol. El argentino, Fabián Noguera, logra abrir el marcador para bueno, entrar en ventaja. Bueno, Nacional contundente, ¿no? 4-0 contra el Centro Atlético Fénix. Básicamente lo pasó por arriba. Lo arrolló, sí, lo arrolló claramente a Fénix. En el primer tiempo, el primer gol de Noguera abrió el marcador. Luego, yo diría que la mejor jugada del partido es la del segundo gol, con una definición muy buena Sí, del Colo Ramírez. Una definición donde ya la jugada previa había marcado un pase excelente sí. a Morales. Sí, muy buena Morales tira al definición. centro. Excelente definición de primera. Sí. Nada que hacer Eh, para el arquero de Fénix. Inatajable. no, inatajable. Inatajable, fue un remate muy potente. Sí. Y, Claramente Nacional ya con un 2-0 que marcaba lo que iba a suceder, ¿no? sí, Luego en ya el iba siguiente trámite. marcando, claro, iba marcando un poco el ritmo del partido, 2-0, se ponía arriba, estaba cómodo, estaba jugando bien, y obviamente estaba con toda su gente, ¿no? Un Colo Ramírez que hizo un gol, le hacía bastantes fechas que no convertía. Sí, le hacía falta a Ramírez poder convertir. Podemos decir que hubo un buen encuentro, bueno, regular, el encuentro de Pereiro, no estuvo mal. Sí, sí. Bien Pereiro que no ha hubo, rendido, ¿no? Desde que llegó al club no ha rendido como se lo esperaba. claro, la vara yo creo que estaba muy alta, ¿no? Sí, mucha Con él. expectativa también sobre el jugador. Llega terminando el primer tiempo, una jugada, el árbitro decreta como tiro penal a favor de Nacional, una Sí, falta que se
se le hace al Colo Ramírez. Sí, bueno, yo creo que, o sea, no hay nada para discutir en esta jugada. No, es que se le tira arriba de la pierna. Sí, sí, para mí es penal. O sea, eh, entre dos jugadores, eh, uno que, el primero que le pasa rozando la canilla, lo raspa con los tapones, y bueno, ya el segundo jugador de Fénix que se tira completamente a barrer la humanidad del jugador y no la pelota. Exactamente. Por lo tanto, podemos decir que estuvo bien decretado el penal. Sí. Fue ejecutado por Por Colo Ramírez, Ramírez, sí, que doblete. seguramente fue el mejor partido desde que está en Nacional, Sí, eh, logrando así el 3-0 sí, en doblete el para el número primer 11. tiempo, ¿no? Ahí está. Y le va a permitir, yo creo, agarrar confianza de cara a lo que resta de este campeonato corto y del campeonato que sigue. Nacional ahora tiene que, sobre todo, intentar hacer un buen intermedio, Sí, tiene que intentar entrar en la pelea teniendo un buen intermedio, sí. y de esa manera quizás puede meterse en la lucha, pero realmente el mala apertura que ha tenido Sí, una significa que, apertura bastante flojo. claro, significa que hoy en día es muy difícil que Nacional pueda pelear por los primeros puestos, ¿no? Sí, yo Pero todavía creo, falta mucho. yo creo que se esperaba mucho más de este Nacional, pero bueno, como todos los clubes, tiene que afrontar diferentes situaciones, diferentes bajas, diferentes llegadas de jugadores, pero bueno, yo creo Cambio de que entrenador también, sí, ¿no? un cambio de entrenador ahí entre medio, yo creo que de cara al próximo campeonato, o sea, al intermedio y al clausura, se va a ver mucho mejor, ¿no? Yo creo que va a mejorar un poquito el rendimiento. Espero que mejore un poquito el rendimiento de Nacional. Claramente los equipos grandes es muy difícil que tengan un año entero de calendario que sea malo. Sí, bueno, tenemos estoy viendo la jugada del gol anulado a Fénix. Muy buen partido de Rochet, pese a esa jugada que después le terminan hablando un clarísimo offside, ¿no? Eh, y bueno, el segundo tiempo que ya salía 3-0 a favor de Nacional y un partido de trámite para el tricolor. Un partido justamente, ¿no? De salir a jugar en segundo tiempo con una ventaja de 3 goles Sí, significa la tranquilidad, claramente la tenés. El sí, sí. tema es poder mantener el arco en cero, por ejemplo. Sí, bueno, un arco en cero que se mantuvo. Nacional termina ganando este partido 4-0. Gana puntos vitales en este campeonato y también le da un poco más de confianza, ¿no? Después de los malos rendimientos que había tenido en las últimas dos fechas, se sobrepone un poco a la adversidad el Club Albo. Un mal inicio, Zielinski que tuvo que dejar el cargo, Sí, Gutiérrez que lo reemplazó y bueno, sí. podemos decir que Gutiérrez que como tuvo su siempre, primera victoria importante. sí, Gutiérrez que como siempre salva a Nacional, ¿no? Siempre agarra la papa caliente ahí cuando nadie quiere asumir esa responsabilidad. Yo creo que también es algo que tiene mérito en el Guti, Exactamente, sin pese a, dudas. pese a que no tenga buenos resultados. O sea, es una actitud Es un destacable. técnico muy profesional, muy serio y sobre todo que tiene un gran respeto y cariño por la institución. Sí, El Colo Ramírez terminó cerrando el partido sí, con esta goleada 4-0. En su cuenta personal un hat-trick muy importante para su propia confianza. sí, Lo puede hacer mejorar, ¿no? En su rendimiento para intentar sobre todo regularidad, que es lo que le ha faltado al Colo Ramírez. Un poco de regularidad, un poco de mantener eso, de mantener su rendimiento a lo largo de los partidos que no lo ha tenido. sí. Ese último gol que convierte el club tricolor, muy buena definición, muy buen pase, primero que nada, muy buena definición después de Ramírez. Y un hat-trick que le da mucha confianza al jugador y le da mucha confianza al Club Nacional de Fútbol de cara a lo que le resta de campeonato y a lo que se le viene por delante, ¿no? Importante que haya conseguido esta victoria porque Nacional, recordemos, aunque está lejos de Peñarol, que es el puntero, Sí, todavía, todavía maneja diferentes opciones, diferentes decisiones que tomar, porque tiene partidos también internacionales que se le vienen. sí. Vamos a recordar, si le parece, los próximos partidos. Sí, recuérdemelos, a ver, refresqueme un poquito la memoria. Muy bien, el próximo encuentro nacional va a ser internacional. Deben Sí, recibir Copa Libertadores. Copa Libertadores de América, máximo certamen internacional. Va a Sí, recibir el conjunto colombiano, al DIM, sí, Independiente de Medellín, sí. el día miércoles, Miércoles, hora, 19 horas de Uruguay. bien, 19 horas. Va a estar, sí, 19 horas de Uruguay, que serían las 00 del jueves para mí. Sí, o sea, cero Eh, horas de España, ya sí, entrando en el señor, 0 horas jueves. el jueves. Bien, Luego tenemos encuentro por el Campeonato Uruguayo. El próximo va a ser frente a Wanderers en el Parque Viera,
Sí. Eso va a ser el día lunes a Sí. las 20 horas. Sí, porque debido al partido de compromiso internacional se le aplaza el partido de la fecha por el fútbol uruguayo y le queda para el día lunes, como usted bien dijo. Así que, El bueno, día lunes tienen para descansar, ¿no? muy buena suerte al equipo de Nacional, al Club Nacional de Fútbol, a sus hinchas, que seguramente haya más de uno escuchando el podcast. Así que, bueno, mucha suerte para este partido internacional y, como siempre, deseándole que le vaya bien a los equipos uruguayos. Lo importante es no olvidarse de que Uruguay está haciendo penosas actuaciones en Sí, lo sí. continental y que es hora de que alguien gane algo, porque claramente estamos en el debe. Sí, clubes uruguayos que enfrentan competencias internacionales, todos deseando que les vaya bien, obviamente, pero bueno, vamos a ver qué tal les funciona, ¿no? El funcionamiento de cada equipo, las adversidades que tengan que enfrentar. Y bueno, JP, vamos al otro lado, volvemos al otro lado en realidad, cruzamos de vereda otra vez, porque también jugó Peñarol contra Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol que venía de ganar. Venía de empatar, perdón, con Cerro Largo en la ciudad de Melo. Y bueno, Danubio que venía de empatar con el Club Nacional de Fútbol en Jardines del Hipódromo. Todos venían de empatar en un partido que realmente podía marcar un quiebre en el torneo de apertura. Sí, Fue lo que terminó sucediendo. sí, La victoria de Peñarol y otros resultados que vamos a repasar luego sí, indicaron que Peñarol hoy sea el líder solitario del torneo de apertura, pero sí, fue un partido muy disputado los primeros 30 minutos sobre todo. sí. Bueno, Peñarol que necesitaba los puntos, necesitaba ganar para recuperar la confianza después del partido contra Cerro Largo. Y Danubio que venía buscando en el campeón del siglo la hazaña, ¿no? Sí, un Danubio, tenemos el dato, 7 años sin poder ganarle a Peñarol. Sí, Danubio que viene de pésimas actuaciones internacionales. Bueno, tuvo que enfrentarse a jugar en la segunda división hace poquito. Y bueno, no viene haciendo un mal campeonato, pero podría ir mejor. Sin duda, no, claramente Danubio, la gran apuesta, Conde, para para este semestre va Sí, a ser la Copa Sudamericana. sí, Claramente empezó con una victoria muy importante sobre Melec en el Estadio Centenario. sí. Eh, y bueno, se lo ve muy fuerte, se lo ve con mucha confianza para ese certamen, pero en el torneo de apertura bastante lejos de las primeras plazas. Sí, bueno, partido Peñarol-Danubio en el campeón del siglo. Si quiere repasamos un poquito cómo salió este encuentro. 2-0 a favor de Peñarol, ganó el equipo carbonero. Dos goles de Abel Hernández, que le dan mucha confianza a este jugador que venía de unas actuaciones un poco discutidas, ¿no? Un rendimiento bastante flojo desde su llegada al club. Dos goles, se despacha dos goles contra Danubio. El primero, una asistencia espectacular, magistral de Arezzo, después de un pase impecable de Menose. Una asistencia de Arezzo de cabeza, el enganche de Abel Hernández y bueno, el de la definición para el 1-0. Un 1-0 con gol de Abel Hernández que tenemos que aclarar que no había sido titular. Sí, Abel Hernández Entró que debido a la entró. lesión Sí, de Cristóforo. sí, Cristóforo que viene haciendo un campañón, desde su llegada un muy buen rendimiento en el club. Se esperaba menos de él, yo creo. La gente, tanto a nivel periodístico como a nivel hinchas, esperaban un Cristóforo un poco más bajo en cuanto a rendimiento físico, pero sorprendió a todos. Un Sebastián Cristóforo que realmente, como lo profesional que es, se preparó de mejor manera para Sí, afrontar este año y lo está demostrando sin ningún tipo de dudas. sí, sí, viene siendo un león, viene siendo pieza clave en Peñarol junto a Sebastián Rodríguez ahí en la mitad de la cancha y también cuando le toca hacer dupla con Omenchenko. Bueno, lamentablemente se lesiona en este partido, entra de recambio Abel Hernández por él, y bueno, y al minuto 37 del primer tiempo, la joya que convierte el primer gol para Peñarol y para darle un poco más de tranquilidad. Un encuentro que fue muy vertiginoso, de ida y vuelta constante, muy buen partido de Danubio también, pero bueno, no existió la mitad de la cancha en este partido, ¿no? Era todo ida y vuelta hasta el momento de ingreso de Abel. Abel marca la diferencia. El segundo tiempo yo sinceramente lo veo un poco diferente a lo que usted está marcando en Sí, cuanto a que veo un Danubio que no pudo demostrar en los papeles
lo que realmente puede dar. Yo creo que Danubio se quedó corto. Si Sí, uno le pregunta a un seguidor danubiano, sin duda sí, no le gustó nada el rendimiento general del equipo. Es verdad, Danubio igualmente tuvo ocasiones de gol y que por este partido podría haber tenido sí, más sí. goles. Sí, a ver, tuvo chances claras en el primer tiempo, después del gol de Abel Hernández se le desdibujó un poco el partido, también un gol un poco psicológico, ¿no? Minuto 37 del primer tiempo, ya tenés que salir a enfrentar el segundo tiempo con un 0-1, y bueno, en una cancha en la que está siendo visitante también, yo creo que juega un poquito ahí en la cabeza de los jugadores el tema del rendimiento, ¿no? Exactamente, siempre, ¿no? Siempre ser local, estás en un equipo grande va a influir. A veces para bien, a veces para mal, pero realmente hoy en día tienen una muy buena sintonía, tanto el plantel Mirasol como los parciales. Y realmente creo que Peñarol va bien encaminado. Si le Sí, parece, vamos a repasar sí. lo que se le viene a Peñarol. Sí, antes de repasar lo que se le viene a Peñarol, tenemos que hablar también un poquito del segundo gol de Abel Hernández, que se da de pelota quieta, muy buena definición también, pone el 2-0 y partido cerrado. También destacar un muy buen ingreso de Carlos Sánchez, que vuelve a jugar con Peñarol después de su lesión. Buen partido del Pato. Sí, entró muy bien. Sí, Entró muy bien. Un jugador que obviamente ya con 38 años puede brindar algo diferente a lo que podía brindar cuando jugaba, por ejemplo, en River Plate. Pero sí, aún así, para este fútbol uruguayo, su categoría es innegable y sí, demostró sobre todo el gran pie que tiene para ponerle dos centros, uno que casi termina en gol sí. y el otro que termina en gol tras un cabezazo de rack para que define a Abel Hernández. Sí, muy buenos rendimientos. Yo creo que un nivel muy alto de rendimiento en todos los jugadores, tanto de Peñarol como de Danubio. Fue un partido bastante lindo de ver, fue un partido movido. Y a destacar algunas figuras, como hicimos en el partido del que estábamos hablando del Club Nacional de Fútbol, con aquel hat-trick de Ramírez. Yo creo que los puntos altos de Peñarol en este partido frente a Danubio fueron, bueno, obviamente, sin duda el ingreso de Abel Hernández que cambió el partido. Arezo hizo un muy buen partido. Arezo que viene siendo más asistente después de su viaje con la selección, ya no tan goleador. Le está costando un poquito marcar la diferencia ahí en cuanto a goles. Después tenemos muy buen rendimiento defensivo. Yo creo que Milán es un lateral derecho que le hacía falta a Peñarol. Es un lateral que tiene muy buen rendimiento. Y bueno, en la mitad de la cancha ya lo estuvimos comentando un poquito, el rendimiento de Cristóforo, de Omenchenko, Kevin Méndez, que si bien no tiene, le cuesta un poco ahí concretar o tomar buenas decisiones, es un jugador bastante desnivelante. Este partido espectacular, Nico Rossi, muy buena gambeta, muy buena velocidad, yo creo que desniveló bien por derecha. Y sin duda yo creo que el punto más alto que tuvo Peñarol en esta fecha, como fue Ramírez en Nacional, yo creo que es el Seba Rodríguez. Es el jugador diferente, Sí, es el sí. jugador que aporta lo diferente siempre para que Peñarol pueda salir adelante, ¿no? En su mecanismo. Sí, bueno, Seba Rodríguez, que también tuvo pasaje por Nacional, fue algo discutido cuando llegó a Peñarol ese tema. No sé si usted vio una jugada concreta, a ver si vio el compacto del partido. La jugada en la que pisa la pelota en la puerta del área y se saca de encima al rival y define después en dos movimientos, no terminó en gol de milagro, porque si no yo creo que era el golazo del campeonato. Es increíble realmente. Sí, sí, Muy buen gesto técnico. sí, Muy buen en gesto una técnico. baldosa, en una baldosa. Bueno, ¿qué más partidos tenemos del fútbol uruguayo, querido JP, para repasar? Hubo un clásico, ¿no? Por allá por el Prado, puede ser. Sí, tuvimos un clásico entre River Plate y Wanderers. Sí, Un encuentro, como siempre, ¿no? Muy disputado. No podemos olvidarnos de que están los dos metidos en una polémica debido a la posible compra del sí, Bayern Múnich, que sí, quería hacer una negociación con alguno de estos dos equipos del Prado. Finalmente se ha estancado un poco sí. la Eh, resolución, pero claramente va a marcar una diferencia si un equipo como el Bayern le pone dinero, ¿no? sí, grupos europeos como el grupo City, por ejemplo, que ya apostó por Torque en su momento, acá en el fútbol uruguayo, está haciendo un muy buen proyecto. Yo creo que es algo que le vendría bien al fútbol uruguayo, ¿no? El tema de que grupos de inversores extranjeros, en este caso Bayern Múnich, estén interesados en comprar River Plate o Wanderers, o los dos incluso, me parece algo muy bueno. ¿Usted se imagina hablando que hace un ratito estábamos hablando del Bayern Múnich, ¿usted se imagina a Kimmich o a Sadio Mané
pisando el césped del Prado. A ver, hay peores césped, ¿no? Peores que ese. Eh, pero bueno, no lo veo, Yo le sinceramente. planteo una idea, ¿no? Una idea y para que la gente también dimensione un poco de lo que estamos hablando. Estaría muy bueno que en el caso de que el grupo Bayern Múnich compre ya sea River Plate o Wanderers o los dos incluso, estaría bueno un partido inaugural, por ejemplo, que se juegue en el Saroldi, ¿ah? Em, entre los dos clubes, un clásico podría ser, y que vengan jugadores del primer equipo del Bayern Múnich, como puede ser Sommer, Upamecano, Kimmich, Mané, Sané, Musiala, por ejemplo, y se pongan las camisetas de River y de Wanderers. ¿Usted se imagina esa situación? Yo creo que sería algo distópico, ¿no? Realmente me cuesta mucho imaginarlo porque no creo Que que pase. quisieran venir. Claro, claro, pero estaría Sería muy interesante. interesante. Sí, sí, Muy sería interesante. interesante, claramente. Muy pintoresco, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Si vamos a lo que ocurrió en el partido, tenemos que destacar el buen inicio que tuvo el conjunto que en esta oportunidad fue visitante, que fue el Bohemio, sí, con un primer gol que llega muy temprano, de la mano de Leonardo País, con un sí, cabezazo muy bueno, realmente, a los 4 minutos. sí, Puso la ventaja para Wanderers en un partido donde se preveía que Wanderers podría llegar a mostrar la diferencia y la termina mostrando porque termina venciendo 2-1, pero nadie esperaba que empezara ganando tan temprano. sí. Sí, sí, un partido que se le ponía cuesta arriba al Club River. Y bueno, un clásico, ¿no? Algo que pasa siempre en los clásicos. Sí, claro, no solo que sea también parejo y que sea disputado, sino también algún que otro lío, ¿no? Siempre Sí, hay esas tanganas que se disputan cuando hay algún clásico. Bueno, el Mono Pereira se lo veía muy agitado, sí, con ánimos de querer. sí, de eh, lle- contagiarse de Sadio Mané. sí, sí. Bueno, si seguimos con el trámite del partido, debemos decir que después del gol de Wanders vimos un River que realmente salió a proponer, Sí, salió a intentar buscar el empate, tuvo varias llegadas, inclusive una de ellas en el palo, que sí, casi logra el 1-1, pero el trámite realmente marcó otra cosa. sí, Se fueron al descanso con una victoria por 1-0, los dirigidos con Sergio Blanco, ¿verdad? El entrenador bohemio, sí. que ha tenido, bueno, un inicio bastante bueno. Yo creo que la gente de Wander le tiene mucho aprecio al Chapa Sí, Blanco. el Chapa Blanco, que es un gran jugador, bueno, está dando sus primeros pasos como técnico. Y bueno, yo creo que no se le están dando malos resultados ni el equipo está teniendo un mal rendimiento para lo que él plantea. Del otro lado tenemos al Chavo Díaz, técnico de River Plate. Que también intentó, bueno, plantear un partido donde River fuera el protagonista, pero ese gol tempranero de Wander no colaboró. Sí, bueno, después llega el segundo gol del conjunto bohemio, 2-0 lo pone Rizzo. Una jugada bastante polémica por la posición de Mario Rizzo, Sí, que estaba esperando el balón en el segundo palo. sí, discutido si era offside o no. Para mí está en offside, pero bueno, el VAR revisó la jugada y dictaminó que estaba habilitado. Y que estaba en la misma línea, ¿no? Muy Sí, dudoso, realmente, muy sí. dudoso. Sí, tampoco Pero hay bueno, una también, toma, hay una toma como que esclarezca un poco la jugada, ¿no? Dado que el Saroldi es un poco más chiquito y se dificulta el tema de las cámaras y los ángulos, así que hay que conformarse con las cámaras que da la transmisión. Bueno, claro, y ahí está el tema, ¿no? llega el gol del descuento para River Plate, el número 9 de tiro libre, un bombazo, le rompe el arco, y bueno, River que se pone 2-1. Ponía 2-1 y podría haber llegado al empate, quizás en las últimas jugadas. Wander también tuvo un tiro libre al Barracín, Sí, lo rechaza el vertical y el sí, partido llega a su fin con una sí. victoria bohemia. Sí, un River un Wanderers que suma una muy buena victoria frente a un rival clásico. River que se quedó ahí a las puertas del empate, no hizo un mal partido, pero le faltó un poquito, ¿no? Como para cerrar y redondear un buen partido. Exactamente, eso fue lo que le faltó a River. Pero así son los clásicos, ¿no? Sí, El que realmente convierte tiene cierta ventaja sí, siempre. obvio, obvio. Bueno,
nos vamos al otro partido y ya entramos en la recta final de este programa de hoy, porque vamos a hablar de un rival directo de Peñarol que se mantiene en la punta del campeonato, que venía de jugar en la fecha anterior, o sea, estamos hablando del Cerro Largo Fútbol Club. Cerro Largo Fútbol Club que realmente necesitaba una victoria para volver a ponerse en pelea. Sí, para ponerse a tiro y no Eh, perder pisada. Exactamente, porque si no Peñarol se le iba a escapar. Sí, Quería ir a Colonia a intentar sacar los 3 puntos, pero sí, el trámite marcó algo diferente en el Supisi. Los dirigidos por Eduardo Espinel, bueno, dicho sea de paso, un Eduardo Espinel con experiencia en el conjunto local, ¿no? ¿Verdad? Que sí, tuvo en el una Pata gran campaña Blanca. en aquel Plaza Colonia que logra Sí, sacarle el trofeo a Peñarol en sí, Campeón del en el Siglo. campo. Por el otro lado, un Plaza Colonia dirigido por Nicolás Viñeri, Sí, se estrenó como director técnico en La Luz sí. y que está teniendo su otra oportunidad como cabeza del plantel de Plaza Colonia, del equipo coloniense. Sí, como DT. Bueno, Cerro Largo que perdió pisada en Colonia, perdió puntos importantes para poder quedar como perseguidor de Peñarol, que está líder del torneo. Y le pasó un poquito lo mismo que a Defensor, ¿no? Trámites muy parecidos realmente, Sí, sí. trámites muy similares. Sí, sí, ambos equipos que venían siendo los perseguidores más inmediatos en el campeonato perdieron puntos importantes, perdieron pisada y bueno, se alejan un poquito y le dan un poquito más de espacio a Peñarol que parece encaminarse al título. Peñarol claramente, tras la derrota de Cerro Largo 2-0 frente a Plaza Colonia, Sí, y la derrota también de Defensor Sporting, termina quedando en solitario a 5 puntos de sus perseguidores. sí, Debemos decir que Peñarol tiene todo para ser el campeón de la apertura y que los hinchas sueñan con un intermedio donde pueda coronarse. Recordemos que el intermedio sigue siendo el gran punto débil de Peñarol, ¿no? sí, Peñarol que se destaca mucho en los campeonatos cortos de apertura y clausura, pero que después le cuesta mantener el rendimiento, le cuesta mantener pisada en el campeonato intermedio, de igual manera que le pasa al otro grande, al Club Nacional de Fútbol, que por lo general siempre se destacan, ya sea en apertura o en clausura, pero que están en el debe en lo que es el campeonato intermedio de Uruguay. Que yo algo que no entiendo y que me gustaría ver en un futuro sería que se unificara el campeonato entero, ¿no? Ya que son pocos equipos, no es una liga que quede demasiado larga. Yo creo que más que hacer una apertura, intermedio, clausura, estaría bueno hacer una liga general como se juega en otros países, ¿no? Cambiar un poquito el formato. Sí, es que realmente no se entiende. No se entiende por qué se juega con intermedios, se podría cambiar, Sí, pero viste que en Uruguay unificar. todo lleva tiempo. Sí, sí, es un Sí, proceso de claramente. cambio, estaría bueno unificar. Bueno, en Argentina pasó hace algunos años que ellos mantenían un formato de campeonato similar y bueno, y ahora unificaron y quedó una liga no demasiado larga, pero con todos los equipos jugando todos contra todos y bueno, y el campeón de la tabla general es el que se consagra como campeón del fútbol nacional. Exactamente. Bueno, y tendríamos que repasar por último el encuentro. El Boston River venció por la mínima diferencia a Defensor Sporting, un resultado que realmente sorprendió a todos porque Defensor venía en, en una racha muy positiva. Sí, Sin embargo, debemos decir que el equipo del Parque Rodó no pudo conseguir ni siquiera llevarse un punto. sí, Perdió 1-0, tanto anotado por Facundo Muñoz. sí. Y bueno, Defensor queda relegado realmente de esta posibilidad de poder llegar a levantar la Copa de la Apertura. Sí, exactamente. Tenemos que decir, El Sastre que redondea una muy buena actuación. El Sastre que venía jugando un muy buen campeonato uruguayo y además estaba compitiendo a nivel internacional. también, sí, a nivel internacional tuvo su oportunidad. Y bueno, realmente no pudo pasar frente a Huracán, Sí, pero fue una muy buena experiencia eh, por los dirigidos en aquel entonces por el venezolano sí, Farías.
que ya no forma parte del plantel. Sí, Si te exactamente. parece, repasamos también las posiciones. Sí, bueno, cuénteme cómo ha quedado el torneo con estos resultados de los que estuvimos hablando. El líder a 5 puntos, realmente solo, Sí, es Peñarol con 24 puntos. sí, Lo sigue Defensor Sporting, Nacional y Wanderers y Cerro Largo. sí, Increíblemente, los cuatro tienen 19 puntos. sí, muy Es un disputado pelotón ahí. importante, Sí, 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 sí. Por goles a favor, el segundo es Defensor Sporting porque sí, tiene un saldo de 19. sí, Luego tenemos a Nacional, que vendría tercero, Wanderers y Cerro Largo. En ese orden, sí, sexto, más abajo, viene el Liverpool con 16 puntos. bien, Y si quiere, le digo lo que tiene Peñarol por delante, que no lo habíamos nombrado. sí, Peñarol jugará el próximo jueves por Copa Sudamericana, sí, frente a Millonarios, ¿sí? Frente a Millonarios de Colombia en el Campeón del Siglo a las 19 horas. bien, Peñarol debe enfrentar finalmente en el Estadio Centenario a sí, Plaza Colonia porque el conjunto Pata Blanca decidió cambiar la localía, vender su localía, sí, sí, venderla para bueno, tener un ingreso económico quizás más importante sí, y jugar en Montevideo. bien, bien, o El sea encuentro se va a que, disputar el domingo a las 6:30 de la tarde. bien, domingo 18:30, entonces, Plaza Colonia Peñarol por el campeonato uruguayo, el jueves a las 19 horas me dijo en el campeón del siglo, Peñarol frente a Millonarios por Copa Conmebol Sudamericana. Repasamos un poquito la fecha que se viene del campeonato uruguayo. Peñarol ya me dijo que se enfrenta con Plaza Colonia. Nacional, ¿contra quién era que le tocaba esta fecha? Debe visitar el Bien, Parque Viera. con el Bohemio, bien, Sí, bien, bien. De visitante contra el Bohemio el lunes por el campeonato sí, uruguayo. Bien, exactamente. La fecha empieza el día viernes bien, con un duelo en Cerro Largo sí, entre el local Arachán y el conjunto de Racing. bien, Los de Sayago deben viajar a Cerro Largo entonces para ese encuentro que se dará el sábado a las 17 a las 19 horas. Luego, perdón, ese día viernes a las 19 horas. Luego el viernes, día sábado, sí, ¿sí? El día sábado tendremos Torque Boston River a partir de las 12:30 del mediodía. bien, A las 5 de la tarde, La Luz River Plate. bien, sí, Y cierra el sábado el partido a disputarse entre Defensor Sporting y Deportivo Maldonado. sí. Ese encuentro será a las 20:30. Bien, bien. O sea que cierra la fecha Defensor Sporting con D por Cierra Maldonado. Cierra el el día día. sábado, Ahí está, el día pero sí. sábado. Sí, después el Luego domingo. continuamos el domingo, Ahí está, el exactamente. domingo. El partido más destacado es el de Peñarol Plaza Colonia. Plaza Colonia Peñarol, Sí, perdón. Plaza juega de local. Y el lunes cierra la fecha del campeonato nacional jugando en el Gran Parque Central. el domingo también tenemos el encuentro a disputarse entre Fénix y Danubio en el Parque Capurro a partir de las 15:30. El día lunes, la antesala del Wander Nacional va a ser en Belvedere, el partido entre Liverpool y Cerro. Bien, Ese muy partido bien. será a las 15:30. Muy bien, bueno, ya hicimos todo el repaso de los principales partidos del fútbol uruguayo. Hay que aclararle a la gente también que está escuchando el podcast que si llegaron a este punto ya estamos cerrando el programa. Esta semana se definen los cuartos de final de Champions League, así que todos atentos a ver cómo se cierran las llaves y quiénes son los semifinalistas. También el día jueves se van a disputar partidos de vuelta de la Europa League. Cerrando la actuación de Manchester, a ver si pasa, si no pasa contra Sevilla. A ver cómo se define ese partido. También tenemos el partido de Feyenoord y el Sporting Lisboa, que también le toca jugar. Después cerramos con Campeonato Uruguayo. Y bueno, hay que esperar ahora a ver qué acontece esta semana, estos próximos días, para el próximo y el siguiente programa de Fútbol en Foco. Vamos a recordarle a la gente también, JP, que nos pueden seguir, pueden dejar su comentario si les gustó el programa del día de hoy. Pueden mandarnos mensajes también para comentarnos qué les pareció el programa del día de hoy. Si quieren aportar algo, también es bienvenido, obviamente. Y bueno, creo que por acá vamos redondeando el programa del día de hoy. Bueno, ya sin más, queremos agradecerles a todos por volver a elegirnos para escuchar este podcast que realmente les ha informado sobre la actualidad del fútbol uruguayo. Recuerden que se nos viene una fecha súper interesantísima y nada, que nos sigan por favor en las redes sociales si quieren
comunicarse con nosotros por posibles temas a tratar, si les gustaría que habláramos de algo en particular, síganos en nuestras redes, como ya saben, JP Sheffer en Instagram, también JP Sheffer 14 en Twitter, nos pueden escribir y con mucho gusto le vamos a responder para así formar esta comunidad de FF Podcast. Bueno, gente, ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a ir cerrando este programita del día de hoy. Nosotros nos reencontramos en el próximo Fútbol en Foco. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en nuestra cuenta oficial @ffpodcast23 y pueden seguirme también en mis redes sociales, en el caso de quien les habla, @vikingonano, vikingo-nano, perdón, en Instagram y en Twitter. Y bueno, Juan Pablo ya se despidió, así que vamos a ir cerrando este programa del día de hoy, FF Podcast, tercer programa que sale y nosotros nos reencontramos en el próximo. Gracias por la compañía, gracias por el espacio, gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.